Muy buenos días. Son las 6 de la mañana de este miércoles 28 de octubre de 2020. Estas son las noticias y temas que trataremos en la muy grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Leopoldo López está ya en España, ha hecho una rueda de prensa, cómo fue su fuga. Otra visión sobre el tema nos la traerá el profesor y amigo Alberto Schlesinger. El arma de la aviación en el mundo. Desde ya la Primera Guerra Mundial, pero sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial, no quedó duda de que el dominio de los cielos es el elemento determinante de la guerra. Y en la guerra de guerrillas es fundamental. Por eso lo primero que pidieron las FARC y lo primero que les dio su amigo Juan Manuel Santos fue la garantía de que no hubiera bombardeos. Aquí se hace un bombardeo y por casualidad, porque no se está utilizando el arma de la aviación con eficiencia, eso está perfectamente claro. Se hace un bombardeo y entonces la Procuraduría abre expediente y cita al comandante de las fuerzas militares. ¿De quién es la responsabilidad política de las acciones militares? ¿De quién? Hablaremos con el general Héctor Fabio Velasco. Estamos a muy pocos días ya de las elecciones en los Estados Unidos. Vamos a hablar con un especialista, el doctor Cristian Rojas de la Universidad de La Sabana. La pandemia y la reactivación. Hablaremos con el profesor Álvaro Cámaro sobre ese tema. La ilusión del constitucionalismo. Chile no es el primer país del mundo que pretende arreglar todos los problemas dictando una constitución. El poder fáctico de lo normativo, es decir, los hechos, la vida cambia desde que haya normas distintas. ¿En qué le estorbó la constitución de Pinochet a Chile para convertirse en la nación más próspera de América Latina? Bueno, ya veremos cómo va a ser esta constitución y cómo se hace socialismo del siglo XXI desde una constitución política. Una nueva seguridad democrática aparece en el horizonte, pero al mismo tiempo el Congreso lanza en ristre contra el ministro de Defensa cuando parece que todo estaría preparado para que se iniciara las fumigaciones con glifosato, y además el senador Robledo pretende otra vez que sean los jueces los que decidan el manejo del Congreso. Si eso cala y si es a través de tutelas como se define el orden del día y lo que hay que decir y lo que no hay que decir y cuándo y cómo, pues se acabó el Congreso de la República y quedaron los jueces dueños del Poder Judicial. Toques de queda en Halloween. Sergio Gell nos hablará sobre ese tema. Se vino la segunda ola. En 7 subregiones de Antioquia hay una situación crítica, y no solamente es en Antioquia, sino en varias partes. Pero no hay mucho de qué asombrarse. La situación en Bélgica, nos la cuentan ahora, es de tal naturaleza que los médicos enfermos de coronavirus tienen que tratar a pacientes de coronavirus. No hay médicos en Bélgica, uno de los países europeos más desarrollados y más prósperos. Suecia tiene otra vez récord en contagios de coronavirus. Suecia, que ha sido pues el país estrella. La situación en Europa es dramática, la situación en los Estados Unidos sigue siendo muy delicada, y en Colombia ayer tuvimos otra vez más de 200 muertos. Emboscada la policía en Bugalagrande, claro, por lo que llaman las disidencias de las FARC. Esos son las FARC, las mismas FARC. Asesinado un policía, heridos 5 más, cuando iban a cumplir una misión en Bugalagrande, en el Valle del Cauca. En eso estamos. Era el grupo llamado de Adán Izquierdo. Capturan un semisumergible que iba con destino a México, llevando más de 2 toneladas de cocaína de Colombia. Los semisumergibles, el gran invento de la tecnología colombiana para transportar cocaína a los Estados Unidos.
El turismo mundial cayó un 70% con la pandemia. Eso es un daño gigantesco a muchas economías del mundo, entre ellas a varias europeas. Ya la Tata Castro nos hablará de cómo el coronavirus está atacando personajes muy importantes de la vida deportiva, incluyendo nada menos que al presidente de la FIFA, válganos Dios. Las utilidades de Ecopetrol. El tercer trimestre tuvo unas utilidades de más de 800.000 millones de pesos, pero la utilidad en el año viene supremamente baja. Y a duras penas, le alcanza Ecopetrol para mantenerse. A propósito de Ecopetrol, de nuevo el escándalo de Reficar, y ahora, válganos Dios, la juez penal que estaba llevando el caso es socia de una empresa contratista de Ecopetrol. Era, señores, lo que nos faltaba. El riesgo de andar en cicla en Bogotá. Este es un tema que hay que mirarlo sin apasionamientos y sin desmentir las cosas con estadísticas que pueden ser siempre mentirosas. La verdad es que la gente se muere de miedo de andar en cicla en Bogotá porque la apuñalan para robarle la cicla. Un periódico inglés habló del tema, hubo réplica de autoridades distritales, tenemos el testimonio de un joven en Bogotá que está vivo de milagro, porque los zampones no se contentan con robarse la cicla, sino quieren matar también al ciclista. A desaparición forzada han sido sometidas 3 colaboradores de Guaidó. Aprobado un cupo de endeudamiento de 53 billones en la Cámara de Representantes. Santiago Castro nos tocará el tema. El endeudamiento es muy agradable cuando se recibe la plata de la deuda. Esas noticias son muy buenas. Después, las noticias que vienen no son buenas, son malas y probablemente trágicas. La hora de la verdad insiste. Ojo a los endeudamientos. El huracán Z se aproxima, entrará a los Estados Unidos por Luisiana, Mississippi y Alabama, a los que les han caído no sé cuántas tormentas tropicales y no sé cuántos huracanes en esta temporada, especialmente rica, ella sí, en este tipo de manifestaciones. Tensión entre Francia y los Estados Islámicos. Emmanuel Macron, presidente de Francia, salió a tomar medidas y a protestar contra el horroroso crimen de un profesor francés por haber mostrado en clase unas caricaturas de Mahoma, advirtiendo que se trataba de unas caricaturas, manejando el tema con toda fineza. Lo asesinaron, le cortaron la cabeza. Y ahora los islamistas protestan contra Francia porque está tomando medidas para que no le corten la cabeza a los profesores franceses. Válganos Dios. AstraZeneca y Oxford están adelantando y dicen que muy en firme su programa para la fabricación y puesta en venta de la vacuna contra el coronavirus, que esta es muy efectiva para proteger a los adultos mayores. Vietnam espera con evacuaciones el tifón Molave. La alcaldesa de México también tiene coronavirus, como para variar. En los Estados Unidos, campaña relámpago de Bloomberg en Texas y Ohio, con 15 millones de dólares. Aquí los que hacen las campañas en este momento son los ricos, que tienen dinero para regar de publicidades y de toda clase de gastos que aspiran a que sean convincentes para el electorado. Ya lo veremos. El Japón también será neutral en emisión de carbono antes del año 2050. Ya hay países, la China por ejemplo, que se han comprometido con programas de reducción o emisión de carbono para salvar la humanidad, nada menos. La Organización Mundial de la Salud declara otra vez a Europa como epicentro del coronavirus. Hace poco lo fue India, lo fue también América Latina,
con Brasil a la cabeza y los Estados Unidos, no solo América Latina, América en general, y ahora es Europa en esta época del rebrote. Un medicamento de la farmacéutica Eli Lilly no sirvió para nada, la tienen que retirar. Esto no era para prevenir el coronavirus, no era una vacuna, sino que era un remedio para quienes estaban padeciendo la enfermedad. El remedio resultó totalmente inocuo. Y hoy, queridos amigos, en la historia volveremos a recordar la crisis de misiles en el año de 1962, porque tiene una actualidad especial. Estamos frente a otra crisis de misiles. Los misiles que le está mandando Irán a Venezuela van a ser tolerables por los Estados Unidos y tolerables para cualquiera de los candidatos que aspiran a la presidencia de los Estados Unidos. En todo caso, crisis de misiles a la vista. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas, en la hora de la verdad.